Hola, hola, nuevamente soy yo, Mar Candela, desde Feminismo Artesanal, aquí en Publimetro Colombia, con un personaje que de verdad me motiva porque hace un año quería esculcarle la cabeza, literal, así como, pucha, un verdadero experimento sociológico, diría yo, y me tocó proponerle que le daba dos bombombones y venía, porque fue un año rogándole que viniera. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estoy muy juicioso, muy puntual, muy dispuesto a hacer entonces la entrevista y a que me esculques la cabeza. ¿Es que era la idea? Sí, hay que esculcarle la cabeza. A que me la espiojes. Le exploró la cabeza. Antes quiero darle gracias a doña Guillermina, una diseñadora popular que quiso hacerme un vestido y lo estoy estrenando. ¿Cómo se llama la diseñadora? Guillermina, ella, ay, el apellido se me olvida, ella es de la localidad de Engativá y es una excelente diseñadora. Bueno, pues hay que darle todo el crédito a Guillermina entonces, muy bonito el vestido. Gracias. Bueno, voy a tomarme el atrevimiento de leer hoy, porque no quiero que se me escape nada. Nace en Bogotá el 15 de agosto de 1974, es un periodista, escritor y youtuber y fue director de la revista Soho por 13 años. Ahora es columnista de la revista Semana, dirige también producción para Semana en medios de digital. Productora Semana, es como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de empresa adscrita a Semana que hace pues ideas editoriales de muchos formatos, muchas digitales. Ok, este señor, en el buen sentido de la palabra y sin sonar que me le meto al rancho, es una especie de delfín, pero de los delfines buenos. Él ha heredado absolutamente todo en herramientas para construirse. Él sacó adelante, incluso en su colegio, la revista El Aguilucho, Muy bien. que el papá también la dirigió. Es verdad, sí, Ahí señora. inició él como comunicador. Estuvo en Harvard. Aquí donde lo ven está más preparado que un Cummins. Y si yo me pongo a leer todo, se me va el tiempo y yo quiero preguntar. Pero este señor estuvo en Harvard, igual que Duque, y es de los poquitos estudiados que no desilusionan en este país, por eso está aquí. Ay, no, eres muy querida. Estuve en Harvard, pero un poquito menos tiempo que Duque, es decir, pasé muy brevemente. ¿Sí? No, no, realmente lo que hice en Harvard fue tomar unos cursos concretos, uno de Latinoamérica, de literatura latinoamericana del siglo XX, que es una época de la literatura que me gusta muy particularmente, y otro de literatura del barroco español, que es la otra época de producción literaria que más me gusta, al menos en nuestra lengua. Creo que la literatura del barroco es en España y la literatura latinoamericana del siglo XX es lo que más me gusta a mí en términos literarios, pues, que de las cosas que se han hecho en español. Entonces, en realidad estudié literatura en la Javeriana, me gradué, soy un orgulloso egresado de la Facultad de Literatura e hice ese par de cursos. ¿Cómo es eso de que una persona que mm, nace con privilegios psicosociales, económicos, estatales, porque eso es real, decide hacer una revolución a través del pensamiento? ¿Y cómo es que, o sea, es decir, usted tiene una carga muy grande simbólica, su papá pertenece al tema de simbólico, no recuerdo el nombre, el cargo, pero lo que él hace es con la Real Lengua Academia, él defiende el lenguaje, ¿cierto o falso? Sí, sí, él es miembro de la Real Academia de la Ok, Lengua ese Española. señor ha sido escritor reconocido, renombrado y es un genio. Eso es una carga simbólica, o sea, es decir, a mí no me gustaría que me reconocieran por ser la hija de Juan Pérez, no me parece chévere, aunque me daría orgullo que mi papá fuera un genio. ¿Cómo hizo Daniel para desmarcarse? ¿Cómo dejó de ser el hijo de Daniel Samper como marca y que se reconociera de esa manera para empezar a convertirse en el influenciador que es y hacer su propia marca y crear impacto desde lo que usted es? Pues no sé, realmente nunca he tenido como, digamos que referencia a mi papá en el sentido de que debo alcanzar su estatura o superar su estatura o lograr tener su propia estatura, su misma estatura. Quizás por recomendaciones pedagógicas de él mismo y de mi mamá,
siempre entendí que la vida no se trataba de eso, sino de que uno pueda conseguir su propia estatura, la que uno tiene, y nada más, y solamente esa. Entonces nunca he tratado de ver a quién superó, cómo superó a mi papá, nunca me dejé meter en esa película de ver cómo yo lograba pues matarlo simbólicamente o psicoanalíticamente, eh, sino que siempre he tratado simplemente de ser yo, de pasar rico siendo yo en la medida de lo posible, de hacer las cosas que a mí me gustan, de hacerlas de la manera en que más logre ayudar a quienes creo que debo ayudar y que estén siempre de acuerdo con lo que íntimamente pienso, con mis convicciones. Eso es todo, entonces nunca he tenido esa obsesión de, bueno, ¿cómo hago? Mierda, si mi papá hizo una serie de televisión, ¿yo cómo hago una serie de televisión? O algo semejante. Naturalmente sí tengo la tragedia de que me llamo como él, tengo el mismo apellido de él. ¿Y si es trágico? Es una tragedia, el mismo oficio, pues periodístico de él. Soy columnista como él fue columnista, soy hincha del Santa Fe como él es hincha del Santa Fe, soy calvo como él lo es. Entonces ha sido medio meritorio tratar de tener un peso propio con una persona que tiene tantas cosas pues en común conmigo. Me hice youtuber, me imagino que sin darme cuenta para que pudiera diferenciarme de algo, porque él sí no es youtuber. En el 2016 asume el reto y eso lo convierte pionero, porque fue el primer periodista reconocido que se lanza. Él usa la excusa de que para vender su puta obra y vender libros, esa es una excusa. Pero yo me cuestiono, ¿realmente fue para llenar taquillas en los teatros y vender su puta obra o había una búsqueda interna, endógena de una identidad en los medios? Pues no, yo salí de la revista Soho en el 2015, renuncié porque sabía que había que explorar lo que seguía, es decir, desde los medios impresos uno veía el iceberg muy claramente ahí al frente y entonces yo quise, bueno, explorar, saber qué más sucedía y ahí fundé la productora Semana que busca justamente las mismas cosas en esta era digital, encontrar pues qué diablos es lo que sigue, qué están buscando las marcas, etcétera. Y tenía ya esa inquietud de cómo transformar los contenidos a los formatos digitales. Y entonces se me prendió el bombillo cuando vino Germán Garmendia a la Feria del Libro y yo tenía un libro, efectivamente, y tenía que ir a la feria y fui testigo de la forma en que él colapsaba la feria. Y eso me sirvió de pretexto pues para poderme traducir. Dije, listo, me voy a volver youtuber ante toda la noticia indignada de tantos intelectuales que tenían libros que decían es el colmo que sea un youtuber el que llene la feria, está insoportable la feria, como así que no hay un gran autor, que no sé qué. Entonces con ese pretexto dije, esta fue la mía y me aventé para tratar de transformar mi contenido de sátira política, sobre todo ese, al formato digital. Hablemos un poco, bueno, antes de pasar a un tema que me interesa muchísimo como activista, que es el feminismo, yo quiero preguntar abiertamente, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con Internet, con Google, con una cantidad de herramientas, haya tanta ignorancia en el país? Pues no sé si estoy de acuerdo con esa información. Yo sé que hay muchos motivos para ser pesimista y si uno se acerca a las redes y ve cómo algunos partidos políticos, por ejemplo, logran posicionar sus mentiras falsas y demás, tiene muchos argumentos para deprimirse, pero al mismo tiempo, si uno ve, por ejemplo, la votación tan alta que tuvo la consulta anticorrupción, la forma en que el voto de opinión ha ido ganando también mucho terreno, quizás como nunca antes, pues también hay motivos para sentirse esperanzados, ¿no? Entonces, no suelo ser tan dramático, no creo que todo sea absolutamente negro, no creo que estemos rodeados de ignorantes. Creo que las redes han permitido que algunos caudillos se salten a los medios que generalmente por su naturaleza los confrontaban, pues porque el oficio del periodismo es confrontar a los poderosos y las redes han servido de bypass para que esos líderes caudillistas, como Uribe, por ejemplo,
pues se salten a los medios y logren posicionar como una única verdad, su verdad. Eso es prácticamente hacer propaganda, ¿no? Como hacían los partidos pues caudillistas, nazis y demás. Entonces, eso evidentemente pues ha sido una tragedia y es una tragedia, pero creo que los periodistas tenemos entonces la obligación de reinventarnos también en el ámbito digital y poder seguir haciendo esas confrontaciones. Usted ganó, dejó enfriar el agua, el café. No, no se vale, estamos en casa. Sí, ok. Bueno, eh, el estar en medios digitales nos permite entender algo maravilloso que es que ya todos y todas tenemos voz. Es decir, quien quiera hacer medios, si no lo hace es porque no quiere. Esa es mi opinión muy personal. Esos medios digitales permiten que la información transite, entre comillas, libremente. Hay un debate sobre si las redes son libres o no, pero se transita muchísima información. Eso mismo ocasiona desinformación. Tanta información está ocasionando desinformación. Noticia falsa, lo denomino más claramente. ¿Cómo combatir eso? Uy, es muy difícil, esa es la gran pregunta. Yo creo que nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Evidentemente las redes sociales son como una tubería, no es culpa de las redes sociales, el agua que uno vierta a través de ellas, pero sí es muy evidente que han servido pues para orquestar todo tipo de mentiras con fines electorales, políticos. Lo que está sucediendo en Brasil es muy evidente. Lo que sucedió aquí con el plebiscito, yo creo que también fue muy evidente, es decir, esa campaña de noticias falsas que incluso reconoció con orgullo en determinado momento el gerente de la campaña del no, pues demuestran que las redes sociales son un vehículo en el cual viaja muy bien la mentira, ¿no? Y la mentira con aspecto de verdad, que es la cosa en la que se han especializado algunos grupúsculos políticos, y eso es muy peligroso. ¿Qué hacer? No sé. Sé que por lo pronto hay que estar ahí, hay que meterse ahí. El periodismo tiene la obligación de verificar la información, de darle un sello a la información para que las personas puedan consumirlas tranquilamente. No me acuerdo cuál era el pensador de comunicación, un filósofo de la comunicación español que decía, lo primero que se pierde cuando hay una inundación es el agua potable. Es decir, en una inundación todo se vuelve trizas, incluyendo el agua potable. La obligación del periodismo hoy en día es potabilizar el agua, o sea, decirle a la gente cuál es el agua potable, cuál agua puede tomar sin que se envenene. Entonces, en medio de esta inundación informativa, creo que eso es lo que debemos hacer los periodistas. Los periodistas tenemos que cuidar de esa inundación, pero también existen periodistas prepago y eso es una realidad. ¿Qué hacemos con la corrupción dentro del periodismo? Pues no sé, pero por ejemplo, ¿cuáles casos como para no ser tan... No, yo no me puedo comprometer dando nombres, pero en este país se saben que hay periodistas que hacen noticias por encargo y lo han señalado abiertamente a diferentes activistas. Pero más allá del nombre o el apellido, la pregunta es cómo podemos regular eso, cómo podemos señalar eso, cómo podemos... Es que hay que diferenciar las cosas. Una cosa es que haya periodistas que tienen unas ciertas inclinaciones ideológicas dentro de las cuales prácticamente todos los periodistas la tienen o las tenemos, sobre todo los periodistas de opinión, pues porque justamente nos pagan es para opinar, y opinar pues es tomar partido frente a determinadas situaciones, ¿no? No sé, en el debate del aborto, pues sí, yo estoy a favor de que las mujeres decidan si quieren o no abortar, por ejemplo, eso ya es una posición ideológica, es decir, esa cosa obsesiva de la objetividad inmaculada es absolutamente inexistente. Entonces, una cosa es que haya, no sé, periodistas que puedan simpatizar con algunas ideas de derecha y tal. Me parece que aunque a uno le parezca deplorable todo ese pensamiento, pues eso es válido y es respetable y no uno puede sindicarlos de ser corruptos o algo así, ¿no? Sí, Está bien pero hacer lo esa que claridad, me de parece. pronto no, sí, la salvedad hay que hacerla y de hecho yo no soy objetiva nunca. Eh, sí, yo nunca soy imparcial ni nada de esas cosas. Lo que yo quiero decir o a lo que yo voy es que sí nos pasamos en endiosar ciertos personajes desde los medios, porque hacerlo también nos da ciertos poderes. Y nos pasa a muchos comunicadores, bueno, a mí no, yo creo que a usted tampoco, pero a muchos nos pasa de que caemos en el juego, porque endiosar ciertos personajes dan cierto poder y cierto
ciertos beneficios sociales. ¿Pero lo dices, por ejemplo, por Uribe o qué? Sí, ¿La forma ese en es que, uno, la ese es forma en que uno. Uribe cooptó la agenda o qué? Por supuesto, Sí, pues por yo creo supuesto. que Uribe nos enloqueció un poquito a todos, ¿no? Él tiene ese poder de enloquecer la agenda y realmente a todos, tanto a los que están con él como a los que no estamos con él. Por supuesto, una buena Sí, lectura a mi pregunta. nos volvió un poco irracionales, nos puso como muy nerviosos a todos, ¿no? Es un hombre que tiene esa capacidad polarizante tan extrema. ¿A qué le suena a usted la frase nuevas masculinidades o masculinidades resignificadas? Pues no sé a qué me suena, lo primero que pienso es que obviamente es un término acuñado eh, de una manera un poco vanguardista, pero que todavía guardan muchas maneras de ser políticamente correctos, ¿no? ¿Qué significa exactamente el término? No, yo quiero saber, yo quiero esculcarle la cabeza a Daniel Samper. Cuando yo le digo, venga, usted es un hombre replanteado, ¿usted qué contestaría de eso? Replantado sería más que replanteado. Me han plantado varias veces, pero no sabría qué decir realmente. Un hombre replanteado. Ha replanteado las dinámicas de poder psicosociales, políticas, culturales, en las que ha crecido, sí se ha cuestionado sus roles De mi rol de poder en mi casa, por ejemplo, en su casa, en la frente a las mujeres. sociedad, en la Bueno, pero vida. si yo soy una absoluta víctima, pero completa de las mujeres en mi casa, por lo menos, quiero decir. Entonces, ellas son las que se tienen que replantear su rol paternalista. Me castigan y me cuidan mucho. No, pero hablando en serio, saliéndonos un poquito de la sorna, ¿sí se ha cuestionado su rol como hombre en la sociedad? Sí, me imagino que sí, claro, sobre todo mientras fue director de Soho, ¿no? Porque como Soho era una revista en la que salían mujeres, modelos, entonces muchas veces fui acusado de promover un único tipo de belleza, de cosificar a la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, eso me ha hecho reflexionar bastante pues, sobre temas de feminismo y demás, ¿no? Y es el mismo hombre, director de Soho, al hombre que hoy está sentado al lado mío, hablando. Pues en términos generales yo diría que sí. Yo diría que sí. Sobre mi papel de Soho en ese respecto, si eso es a lo que vamos, pues yo diría lo que en su momento decía. Bueno, primero yo llegué a Soho pues porque fue lo que me ofrecieron y la revista funcionaba así y me acomodé muy rápidamente a su funcionamiento y lo que traté de hacer fue una plataforma de periodismo narrativo con muy buenas firmas invitadas con mucha originalidad y creatividad en los temas y en el tratamiento de los temas y demás. Que además, pues claro, respetara las cosas que tenían estas revistas para hombres, que era tener lo de las modelos. Nunca entendí que eso fuera a cosificar a una mujer, nunca, es decir, siempre vi a contraluz las quejas de ciertas feministas que decían que era el colmo la manera en que Soho cosificaba a las mujeres porque de alguna manera me parecía que ellas siempre hablaban por encima del hombro sobre las modelos o de las modelos o contra las modelos, como si las modelos no tuvieran capacidad de autonomía de posar si se les daba la regalada gana en una revista y de quitarse la ropa si se les daba la regalada gana. En ese sentido me parecía que era mucho más audaz, por ejemplo, el mensaje de Soho cuando decidimos, por ejemplo, sacar hombres en la portada. Entonces, creo que, porque es raro que si esas mismas feministas ahí, por ejemplo, no dijeran que estábamos cosificando a los hombres, porque el punto de partida era que una mujer que salía en Soho era una tonta a la cual uno cosificaba, pero un hombre que salía así era un hombre que quería salir en Soho, el Tino Asprilla, Juan del Mar, salieron muchos. Me parecía mucho más moderno, más de vanguardias ese mensaje, el de, bueno, es que los hombres salen desnudos y las mujeres también, y aquí el tema es que no pasa nada si alguien se desnuda, a la cosa de, no, es que es increíble cómo hay una pobre mujer ahí sentada a la espera de que un editor la cosifique porque es una hueva y se deja de cosificar, ¿no? Sí, yo siempre he estado de acuerdo con esa postura y soy feminista radical. Y dentro del feminismo hay posturas diferentes frente al tema de la cosificación. Hoy no se trata de mí, pero pues tengo que reafirmar que sí creo en mujeres totalmente libres y que estoy de acuerdo. El punto es, más allá del director, más allá de
el hombre cuestionado, señalado, hay un ser humano de carne y hueso que todos los días tiene que enfrentarse a la opinión pública y que tiene que tejerse y destejerse, me imagino yo, en mi ignorancia, que todos los días tiene que preguntarse cómo va a ser la vuelta cada amanecer en esa posición de líder de opinión. ¿Es el mismo que inició o han cambiado las cosas? Pues han cambiado mucho las cosas, depende de qué entendamos por cosas. Por ejemplo, desde que me traduje al mundo digital, siento que los mensajes han triplicado su alcance, que me ve gente de otras generaciones que probablemente no leían la revista Semana, pues porque eran muy jóvenes, pero sí ven los videos de YouTube y demás. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que he logrado mucho más alcance. En términos reflexivos y demás, pues trato de sobrellevar mi trabajo como cualquier persona de cualquier trabajo lo sobrellevaría. Entonces trato de formarme una opinión de las cosas, de tener la capacidad de expresarla de manera consistente, de pedir disculpas y reconocerlo cuando me equivoco. Eso es básicamente lo que trato de hacer. Si siento mucha presión o no, pues digamos que en términos generales no. Trato siempre de que haya un elemento hedonista en lo que hago, de disfrutarlo, de que me parezca rico hacerlo y en la medida en que no lo disfrute, pues no vale la pena continuar. Entonces escribo porque realmente me ayuda, porque lo disfruto, porque es mi manera de estar vivo. Grabo videos porque también me parece muy divertido. Todo lo que hago me divierte. Hasta ahora no me siento haciendo nada que sea obligado y en esa medida pues sobrellevo las tensiones naturales de ser periodista en Colombia y tal. Pues como los gajes de un oficio, como los puede sobrellevar el marcador de punta de Millonarios o yo qué sé. ¿Alguna vez usted se empelotó, me parece? Sí, 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 claro. ¿Por qué lo hizo? ¿También una forma de Sí. contestarle al feminismo? No, no, tampoco es que el feminismo así por lo menos ese feminismo crítico con Soho. Esto sucedió cuando yo ya tenía muy claro que me iba de Soho. Soho cumplía 15 años, se me ocurrió escribir una fotonovela y que la edición de 15 años fuera la fotonovela, una fotonovela literal, pues. Entonces, yo siempre he sido partidario de que uno debe burlarse de uno mismo y que esa debe ser una de las grandes banderas de la vida de cualquier ser humano. La capacidad de autoburla, eso además lo despoja de un montonón de cosas para empezarle a quitar más a los enemigos, pero sobre todo ante uno mismo, que uno deje de verse de una manera solemne, que uno deje de creer que uno tiene una verdad absoluta. En la medida en que uno sea capaz de burlarse de uno mismo, uno se disminuye, le baja el ego, se vuelve un poquito más terrenal, entiende un poquito mejor las cosas y todo eso es muy sano. Entonces, en ese número de despedida, yo quise devolver atenciones y quizás como una manera de decirle a todas las modelos que han salido, pues que muchas gracias y que yo me embarcaba en la misma cosa Que estoy bueno. para sentir ese mismo, Y que estoy bueno. no, sobre todo, eso era un homenaje a la cuajada o a la sobrebarriga, según se viera. Pero me pareció bueno hacerlo como una burla a mí mismo, como una manera de darle las gracias. También quizás como una manera de decirle a esas feministas que me criticaban, bueno, pero ¿cuál es el lío aquí? También estoy yo aquí exponiéndome a lo mismo que se expusieron todas ellas. ¿Me estoy cosificando, autocosificando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si lo hiciera qué? Y si lo hiciera, que sí. Entonces me pareció muy divertido hacerlo y lo hice y así empezaba la fotonovela, con una directora que recibía esas fotos y decía, no, este tipo no sirve de portada, míreme este horror. Y tenían que hacerle mucho Photoshop, ponerle pelo, ponerle músculos y tal, que era otra cosa por las cuales criticaban a Soho, esa cosa del Photoshop tan miedosa. Y bueno, y así arrancaba la fotonovela. Muy chévere el cuento, pero yo quiero irme a una cosa ya un poquito más seria. Eh, la mayoría de personas, y hablo por mí, nos estremecimos y nos conmovimos con ese homenaje que le hizo a la mamá. Como, como feminista yo puedo ver que hay una lectura positiva de la feminidad en la vida de Daniel. Yo sé que todos y todas quisiéramos homenajear al papá y a la mamá, pero pues yo vi el video, vi un lenguaje no verbal que me impactó mucho, o sea, fue una cosa muy, para mí, no sé, la verdad no sé cómo funcionó, pero yo lo que vi fue algo muy orgánico, muy profundo, pero lo que a mí me impactó, Daniel, es que usted no paró, es decir, su vida laboral sigue igual, usted no hizo una pausa. ¿Cómo lo hizo? No, nunca paro.
Yo aprendí eso de mi papá. Yo he escrito columnas en unas circunstancias de dolor personal terribles, por ejemplo, en una pérdida que tuvimos con mi esposa de una bebé que estaba muy próxima a nacer, en la clínica misma, me he visto escribiendo columnas con la pretensión de hacer reír a la gente y eso se lo aprendí a mi papá. Mi papá tuvo una carrera muy buena, brillante, sobresaliente de muchísimas décadas en el periodismo y creo que la única vez que no mandó una columna fue una vez que mataron a uno de sus grandes amigos que era Luis Carlos Galán y ese día realmente no pudo escribirla y no le salió, no pudo. Entonces me acuerdo que Carrusel, porque era la columna, pues él mandaba columnas para el diario también, pero también para el suplemento del Carrusel. La que él no pudo escribir fue de Carrusel y salió la página en blanco y una caricatura, que era la que siempre acompañaba las columnas de él. No me acuerdo quién era el caricaturista, ahorita seguramente lo recuerdo, en blanco también. Esa fue la única vez que él no pudo escribir. Esa ética del trabajo, esa ética de la disciplina del trabajo, yo creo que se la heredé a él y siempre he entendido que, pues, que uno no puede parar y que uno tiene que seguir cuando uno es periodista. Quiero decir, hay oficios que sí quizás le permitan a uno parar, pero si uno es columnista, uno adquiere el compromiso con los lectores, con la audiencia, de estar Un cumpliéndole poco las el show cosas. debe continuar. Sí, también creo, por ejemplo, en el teatro también me pasa, ¿no? Cuando mi mamá agonizó, que sin duda ha sido el golpe más duro que he recibido en toda mi vida, eh, cuando empezó su agonía real de las últimas horas de su vida, yo tuve que salir al teatro y hacer la puta obra en el teatro. Y la última vez que me habló mi mamá fue cuando me despedí para ir allá. La última vez quizás que habló mi mamá, eh, que yo le dije que la quería mucho, ella me dijo que también. Me dijo, yo también, mi Dani, una cosa así. Y me fui y ya me llamaron después al teatro, mi hermana estaba acompañándome a esa función, a ella la llamaron, ella se salió y ya cuando volvimos a la casa pues nunca más pudo hablar mi mamá y ya era una agonía que duró unas 40 horas. Ay, yo hago opinión, me parece realmente admirable. Sí, tengo que decirlo y gracias por sacarme de esa... Tenía una pregunta profunda realmente. Yo decía, este man, ¿cómo lo hizo? Porque yo no sé hasta dónde todos tengamos el talento para Pero que el sabes show también qué continúe. pasa, que en la medida en que el trabajo de uno sea expresar y sacar, eso también ayuda, ¿no? Expresar sí ayuda. Yo muchas veces he hecho columnas como en paralelo en la que lo que yo estoy escribiendo me ayuda de alguna manera y logro que sea un elemento que esté dentro de la columna, em, aunque esté hablando de política o cualquier otro tema, ¿no? Eso de alguna manera, todo lo que sea sacar el agua del bote en los naufragios sirve y escribir o expresarse, comunicarse en general, pues porque los videos también son eso, ayuda. ¿Cuántas hijas mujeres tiene? Tengo dos hijas, mujeres, tengo dos hijas y pues mi esposa, tengo dos hermanas. Mis papás se separaron desde muy temprano, yo crecí siempre con mi mamá y con mis dos hermanas. Siempre he crecido en un universo femenino, siempre, desde siempre. Daniel, yo sé que ningún periodista debería disculparse por hacer preguntas, pero yo sí, yo no quiero que lo tome personal. Tranquila, no lo tomo personal. ¿Usted aceptaría que sus hijas salieran desnudas en una revista para adultos a los 15 años? Bueno, un momento, no, a los 15 años es distinto. Eso no me gustaría, evidentemente, pero si te A refieres los a... 17. No, yo creo que ellas tienen todo el derecho a salir o a hacer con su cuerpo, pues, las expresiones que quieran cuando ya son mayores de edad y todo eso. Si lo estás diciendo por unas fotografías concretas de Soho, yo me imagino que son las que trajo de una manera muy descontextualizada el uribismo cuando empezó mi pelea con Uribe. El uribismo lo hizo Álvaro Uribe. Exactamente, yo creo que esas fotos pues las sacaron mucho de contexto, fueron unas fotos que ilustraban un artículo de Lolita, si mal no estoy, eran unas fotos en las que ellos trataron de graduarlas de pornografía, eh, yo estoy seguro que ellos no desconocen cuál es el significado de la pornografía, cuál es la representación gráfica de un acto sexual Hubo que alevosía. dice exactamente la ley que se debe castigar. Esto era muy evidente que no, una modelo en transparencias y demás, pero pues obviamente ellos lo maquinaron todo para llevarlo hacia allá, ¿no?
No, la pregunta no es tanto por eso, porque realmente yo, Mar Candela, no pensaría que una persona con lo que, o sea, no sé, yo no lo conozco a usted, pero me costaría mucho pensar que su intención es hacer pornografía de No, menores. pero es que ni siquiera soy yo, es decir, Ni- es ni- ver ni la objetivamente la ni nada. foto, ¿no? Es ver objetivamente la fotografía. Ahí hay varias cosas. Primero, ver objetivamente la fotografía, Busquemos objetividad. cómo hay una propuesta fotográfica de un fotógrafo, de un artista con un styling y demás que está haciendo una puesta en escena fotográfica que tiene que ver con el mundo Pero de la moda. hay erotismo. Claro, pero eso no es pornografía. Entonces, la pornografía, la representación gráfica sexual con el propósito de producir o de buscar ese placer sexual, pues eso ya es una cosa absolutamente subjetiva en esa fotografía. Es evidente que no la tiene y es evidente que ellos la utilizaron únicamente para afectarme. Tan es así que me sorprendería entonces que a ellos me refiero a algunos personajes del uribismo, hayan hecho parte de la revista si la consideraban que era para pornografía, pareciera una revista Pura doble pornografía moral. infantil, ¿no? Pura doble moral, pero mi pregunta no era por eso. O sea, dejo claro que no era por eso. Ah, ok. Ok. Porque ahí cuando Uribe le dio por decir un día que yo era violador de niños, trataron de, en vez de decir, hombre, mire, se me fueron las luces, o no quise decir eso, fue por un chiste que usted hizo, no, de una vez montar un caso como si yo de verdad lo fuera y sacar unas fotos que no tenían nada que ver de Soho, y bueno, mil tergiversaciones, lo que hablábamos de las fake news, que son mentiras con el aspecto de verdad. Entonces, eso lo trataron de montar y pues es evidente que no, porque además lo que te estaba diciendo Ganó. Usted Claro, logró. pero lo que estaba diciendo es que Uribe escribió en determinado momento en Soho, posó su nuera, escribió su hermano, escribió su hijo. Escribieron muchos militantes del uribismo, eran invitados y, como autores a escribir. Entonces sorprende que hayan escrito en una revista que ellos consideraban que reproducía fotografías. A de mí no me pornografía sorprende nada de infantil. ese tipo, nada, no me sorprende nada. Pero a lo que voy es que esa pregunta la hago es más por mi trabajo como feminista, que revisé el caso desde mi mirada como mujer putamente libre, que trata de no viciar el erotismo. Y tuve la oportunidad de entrevistar en este programa hace un año a Linda Salamanca, Ajá, sí, sí, claro. Sí. actual actriz colombiana. Sí. Nos contó una Ella era la que salía ahí en la foto, sí. Ella nos contó una historia desgarradora. Ojalá, hola Linda. El video está ahí donde ella cuenta una historia desgarradora de su proceso actoral y cómo de alguna manera nosotras las mamás queremos que nuestras hijas hagan realidad los sueños de nosotras. Y de alguna manera la vida en los medios para los menores es hostil. Ese fue el marco del programa. Y ella abiertamente dice, yo tuve permiso para hacer casi lo que quisiera, es decir, si yo quería una foto con encaje, yo tuve todo el apoyo, porque mi mamá, su sueño era que yo fuera famosa, palabras más, palabras menos. El punto para mí es pensando en eso, es decir, qué tan positivo es que los adultos nos prestemos para que menores entre 15 y 17 años participen de revistas para adultos. No, yo creo que uno debe, como papá, obviamente promover los sueños, no de uno, sino de sus hijos, que eso sea lo primero. Y obviamente también desde el ángulo de que uno es papá, no pues un socio, amigo, etcétera, de su hija. Entonces, eso es lo que necesita quizás una niña, ¿no? Más que la compinchería o la instrumentalización de que consigan los sueños que uno tiene para ellos, ¿no? Eso yo lo tengo muy claro y siempre lo he tenido muy claro en mi familia. Pues eso era de alguna manera lo que respondía también al comienzo cuando tú me decías lo de mi papá, que cómo había logrado, si soportar el peso o no. No, yo creo que uno tiene es que tratar de que sus hijos tengan autonomía de vuelo y simplemente ayudar en la medida en que uno vea que se pues van a estrellar, sobre todo cuando están en una edad en la que se van a estrellar. Entonces creo que ese es el rol que uno debe tener como papá antes que impulsarlos a sueños ajenos. Eh, ¿De qué manera ese asorna, ese humor político que usted hace ha afectado su vida personal? No, pues las consecuencias normales de cualquier opinador que obviamente cosecha rechiflas y aplausos por igual, ¿no? Pero ¿por qué lo preguntas? Pues yo lo pregunto porque no me parece chévere que un periodista tenga que andar con guardaespaldas. Me parece terrible
Y a mí me parece que definitivamente andar con guardaespaldas sí es una afectación personal. Eso es verdad, pero yo lo veo como gajes del oficio. Hay oficios en los que uno debe tener más carácter, es decir, hay oficios que exigen tener más carácter que otros oficios. Y sin duda alguna el periodismo es uno de ellos, ¿no? Si tú no tienes carácter es mejor que no seas periodista. Y uno se tiene que aguantar un montón de cosas que son incómodas y aguantarlas como eso, pues como gajes del oficio, ni maldecirlas y entonces no poder vivir. No, pues bueno, eso es así. Y estamos en Colombia y es así. El otro camino es colgar la pluma, el video con el que grabo y listo, y uno se puede dedicar a otra cosa y no hay lío, a ser publicista, está bien, hay menos grave el asunto y tal, hay mil oficios. Entonces, yo hago periodismo, escribo columnas, trato de comunicarme con la gente porque me encanta y porque eso me gusta y porque ese fue el ambiente en el que crecí, de alguna manera lo que me eduqué y lo hago eh, pase lo que pase, no le tengo miedo a lo que me pase. Pero no me contestó. ¿Le firmaría un permiso a sus hijas a los 15 años, 17 años para salir en una revista para adultos? Pues tendría que debatirlo mucho con mi esposa. Pues claro, ¿usted cree que yo puedo tomar una decisión así yo? Interesante respuesta. Daniel, eh, yo soy así como ferviente enemiga de que la palabra puta sea estigmatizada y usada como o cliché de burla o para mencionar algo negativo o para sacarlo de contexto, incluso ese puto genio que tengo. Me parece que es una forma de denigrar a mujeres que deciden lucrarse de su sexualidad y que tienen unas realidades políticas muy complejas. Y yo en esa pelea bizantina, que no sé si la gane algún día, siempre trato de buscar que la palabra puta no se use sin un análisis profundo. Cuando usted dijo mi puta obra, a mí me parece que eso es un tema maravilloso como marketing. O sea, yo estoy segura que a la gente le parece una chimba escucharlo de mi puta obra, pero al mismo tiempo me conflictúa. No hay más palabras marketineras, no hay más maneras de llamar la atención porque puta. En realidad lo que empezó fue mi puto libro y de ahí se fue derivando mi puto juego, mi puta obra y todo lo demás, ya como un sello. No, realmente fue muy espontáneo, yo hablo muchas veces así puto en la acepción de pinche, ¿no? De cosas sin valor o Pero las ¿cómo? trabajadoras del sexo, no todas, las que represento, con las que trabajo, con las que camino, no se sienten chéveres con que su oficio, su estilo de vida se reduzca a algo pinche. Claro, pues sí, yo no sé, no creo que sea exactamente la misma acepción, pero entiendo el punto a lo que al que quieres llegar. Eh, lo utilicé más como un modismo, ¿no? Del lenguaje, que me sale de una manera muy natural, sí, como un cliché. Y funcionó Como un porque modismo, más que un cliché, como que yo realmente muchas veces me expreso así, pues. no em, todos, yo también, pero estamos repensando y buscando la manera de que ya no más, de que no es sí, lo que somos putamente libres. sí, sí, sí. El asunto es, mm, a lo que voy es, ¿ha pensado usted alguna vez en que ciertas cosas en el lenguaje deben ser replanteadas? No, no, en general no, y estaba pensando justo ahorita que me hacías la pregunta anterior. No, yo creo que hay una cosa, y es decir, esa es como una dualidad que entiendo que exista, y es una reivindicación necesaria de muchas cosas, unas relecturas de muchas realidades nuevas a la luz bueno, de un montón de cosas que protegen los derechos de toda la población, de las minorías, etcétera, y también la necesidad de que eso no se confunda con una impostura de corrección política que empiece a Políticamente perseguir unas correcto. manifestaciones que no van más, pues que no van a reivindicar esas verdaderas necesidades y que al revés van a terminar limitando y marchitando el lenguaje, la expresión y demás. Entonces, eso estaba pensando, entonces he debido decir mi prostituto libro, qué haría que eso fuera menos doloroso, drástico. No, no, ¿por qué Yo no creo que, usar otra palabra? Porque tiene que ser puta, prostituta, prostituto. ¿Por qué no buscar otra cosa más creativa y menos cliché? pues es que me salió así, realmente no me sentía a ver, bueno, qué grosería uso para llamar la atención. Realmente no fue así. En el video de mi primer video de YouTube,
literalmente me salió así. Entonces visítame en la feria, amiguito, a ver si somos capaces de vender este puto libro, porque no se vendía con respecto al de Germán Garmendia. Entonces fue realmente así. Pero más allá de eso, lo que sí quiero es, em, bueno, poner sobre la mesa eso, ¿no? Creo que hay una especie también de dictadura de lo políticamente correcto, eh, que me parece una idiotez. Es decir, y más como soy una persona que trata de hacer humor, creo que ese es un gesto que más que buscar la igualdad, lo que hace es tratar de disfrazarse con solemnidad de una cosa impuesta y tonta. Es como si no me pudieran decir a mi calvo, sino persona en situación de discapacidad capilar. Eh, bueno, ese debate no lo voy a dar hoy, pero sí quería conocer la respuesta de Daniel Samper. Eso me genera una contrapregunta. ¿Es o no es el lenguaje político? Sí, claro, lo es. Es más, Y si el lenguaje es político, ¿por qué no debe, si el lenguaje es político, ¿por qué no se cree y se recrea? Porque tiene que ser constante. no, no, pues claro que sí, está bien, pero esa cosa, las expresiones políticamente correctas son expresiones muy políticas, naturalmente, ¿no? Pero lo que digo es que en vez de tratar de ser amable con la realidad, en últimas termina casi que sí, o como negándola, como hablando de una manera con los pies en puntilla. Pues, Pon pañitos de agua tibia, como decían las sí, me abuelas. parece que es casi un disfraz, ¿no? Es una cosa, entonces pues eso me parece que es una bobada. Y como humorista siempre he reivindicado o he tratado de librar una batalla contra la corrección política en general. ¿Qué, qué le genera a usted los nombramientos políticos que ha hecho Iván Duque en estos 3 meses de gobierno? Bueno, pues habría que pensar uno casi que por nombramiento, pero en términos generales creo que los ministerios con más peso se los dio a Uribe o a personas muy cercanas a Uribe, y de ahí para abajo hay como una especie de técnicos más o menos de la generación de él, más o menos irrelevantes en términos de peso político. Eh, entonces así las cosas, pues ese creo que es el panorama, con sorpresas desagradables de nombrar con muy poco tacto a personajes que si lo que él busca de verdad es pasar la página de la polarización y hacer un gobierno de centro que convoque, que nos una y tal, nombramientos pues que no le van a ayudar en absoluto a conseguir ese propósito, ¿no? Nombramientos como el señor que está sonando para el Centro de Memoria Histórica, nombramientos como esta señora Claudia Ortiz, que él insiste en nombrar donde pueda, donde sea, tenga o no tenga la experiencia, y si no la tiene, pues la acredita ante notario de una manera casi cómica, eh, y que son pues militantes que obviamente no le van a ayudar a él en su propósito de tener una agenda medianamente tranquila. Él debería ser el principal interesado en tratar de bajar las aguas, porque es que ellos ya están manejando el barco. A mí me parece que el uribismo no lo ha entendido. Ellos creen que todavía pueden hacer oposición como se les dé la gana, y están es prácticamente con una agenda de oposición, pero desde el poder. Entonces no saben bien qué diablos hacer. ¿Es una dictadura de poder? No sé si lo sea, yo no sé si ellos están mareados y no entienden qué es lo que pasa, pero ellos son los primeros que deberían entender que mientras más quietas las aguas, más fácil tendrá Duque manejar el barco. Y tristemente son los que más agitan todavía las aguas. Es increíble ver todavía a Uribe trinando sobre los muertos que dejó Santos, que ya los había dejado como para que se paguen a futuro. Yo no me acuerdo cuál era la expresión. Todavía matan a alguien, entonces él va y reporta como un periodista del espacio, pues que hay un muerto, pero entonces ya no puede decir bien que es el muerto de Santos, pues porque Santos está en pijama en Miami, creo. Entonces tampoco puede decir que es de Duque, entonces no sabe bien qué decir, y sigue salpicando pues el ambiente, eh, pero como desconcertados, ¿no? Yo no entiendo, yo creo que ellos no estaban preparados, ellos estaban preparados para ganar el poder, fueron muy disciplinados, no se dividieron, no hicieron coaliciones, no, no estaban preparados para para tener el poder, no. Hicieron un manual, un método de oposición en el cual todo valía, incluyendo naturalmente las mentiras falsas en las cuales se volvieron expertos. em, y yo creo que por perfeccionar ese método de opositores, pues dijeron, bueno, ¿y cuando subamos entonces qué? Y subieron, ¿y entonces qué? Yo tengo una opinión muy personal y tengo curiosidad si estamos de acuerdo o no. Yo, en estos 3 meses de gobierno, lo que veo es
a un presidente con jefe, a un presidente secretario. Entonces yo realmente siento que quien está gobernando es Uribe. Esa es una opinión muy personal. Quiero saber si está de acuerdo o no está de acuerdo y quiero saber si hay esperanza de que ese panorama cambie. Pues hay, por ejemplo, tres miembros de su gabinete le han dicho a Duque presidente Uribe, ya tres miembros, eso es una cosa muy sintomática realmente, no sé en qué otro país haya pasado eso. Ahora, yo creo que él hace un excelente papel de fachada, un tipo muy simpático, toca divinamente la guitarra, creo auténticamente que es un buen tipo, que es un buen ser humano y que es un buen ser humano, es decir, yo creo auténticamente que él es un tipo bien intencionado, moderado, un tipo de buen corazón, un tipo amable, pero realmente sí me sorprende que dentro de toda esta escenografía de poder del uribismo, pues él no ocupe evidentemente el centro de gravedad, ¿no? Y las cosas no están orbitando en torno a él. No sé si es en torno a Uribe o si Uribe se le mete y tiene demasiado magnetismo, entonces hay como una cosa en la que uno no sabe bien todavía dónde está el eje o qué es lo que va a pasar. Pero hasta ahora Entonces no estoy muy equivocada en que está haciendo, o sea, que el gobierno lo está haciendo Uribe y no él. pues, es decir, no sé si ya ellos dos se sentaron y dijeron, mire, mijo, usted vaya y abraza al niñito secuestrado con cámaras y tal, que el que va a gobernar soy yo. No sé si es en esos términos, que es un poco como tú lo estás planteando. Quizás no, pero sí es evidente que el don de mando pues no lo tiene monopolizado Duque de ninguna manera, que hay un ascendente de Uribe como una sombra dentro de su gobierno y que hay unas como agendas desperdigadas. No es tan elemental como decir es que aquí el que manda Uribe, no creo que tampoco sea tan elemental como eso. Creo que por ejemplo también hay unas disidencias del uribismo que detestan a Duque. Yo veo es como un despelote y ¿Un dentro de ese circo? despelote, ojalá un circo, porque hay ninguno hace reír. Eh, yo creo que hay como un gran despelote en el cual Uribe está además cada vez más nervioso con todo lo que le está sucediendo de sus investigaciones judiciales y hay que ver qué va a pasar el día en que esas decisiones judiciales se transformen, por ejemplo, en una orden de captura, él hasta dónde llega con la ascendencia que tiene en el Poder Ejecutivo. Da la orden ahora sí de verdad entonces de que cuidadito pues y de que qué hay que hacer. ¿Qué hace Duque? Respeta la autonomía de las ramas. Hay como muchas incógnitas, pues, y esto en el caso de que alguna vez pase algo, ¿no? En el caso que haya algo de justicia, yendo a otro tema que me ha llamado mucho la atención, usted tuvo un problema con Paloma Valencia No sé y bien con ella, ese, pero ahorita la recuerdo seguramente. y ese problema se sobredimensionó al punto de que, yo olvido siempre el nombre de las instituciones, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer intervino, fue esa. Yo tengo una inquietud, como feminista y como mujer en resistencia, sé que en el país muchísimos líderes de opinión hacen comentarios machistas todo el tiempo, hacen comentarios misóginos. No sé si lo hacen adrede, de pronto es inconsciente, pero pasa todo el tiempo. ¿Por qué cree usted que esta vez se sobredimensionó y se mete la institucionalidad a opinar y entra a pasar todo esto ya a temas mayores? ¿Por qué con usted? Lo primero que debo decir es que algunos miembros de esa comisión no fueron consultados en el momento de sacar ese comunicado. Eso lo sacó Noticias 1 y eso me lo informó la directora en su momento una vez que me entrevistó para El Espectador. Eso me sorprendió, me parece que tomaron por asalto la institucionalidad de esa comisión para de una vez condenarme por haber dicho que si Peñalosa iba a ocuparse de las palomas que hacen daños en la Plaza de Bolívar, debería empezar por la de Paloma Valencia. Por ese comentario pues me llamaron misógino, no entiendo bien por qué. No sé si hubiera sido León Valencia, perdón, si Peñalosa hubiera prohibido alimentar a los leones, probablemente se me habría ocurrido un chiste con León Valencia y no creo que por eso fuera discriminador del género masculino. Dijiste, Paloma se caga mucho en el Congreso. No, pero es que sobre todo es que me dijeron que yo instigaba la violencia y tal. En un momento, la medida de Peñalosa era prohibir el alimento en la Plaza de Bolívar a las palomas. O sea, en últimas yo estaba instigando era que si uno se encontraba a Paloma Valencia, pues no le diera maíz. Eso era todo lo que yo quería decir.
¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no se lo merecía, porque ha hecho cosas muy graves contra la mujer, ahí sí, como promover el uso del glifosato que causa abortos espontáneos. Entonces, ¿dónde está el comunicado de esa Comisión de la Equidad de la Mujer rechazando el uso de glifosato en nuestro campo? ¿O es que les parece bien que nuestras campesinas sean condenadas a tener cáncer o a tener abortos espontáneos por el simple hecho de ser campesinas, pues? Eso de la misoginia y el machismo es bien complejo. Tengo dos preguntas, el tiempo se está agotando. Quisiera preguntar más cosas, pero tengo dos preguntas. Una, hay una historiadora muy querida en el país que ya la sacaron de Caracol. Ella es Diana Uribe. Muy buena, sí. Quiero conocer su opinión de ella como profesional y quiero preguntarle si ella tiene futuro como youtuber. Sí, muy buena pregunta, muy buena profesional, me gusta mucho. Cualquier persona que trate de acercar el conocimiento, de masificarlo y de interesar a generaciones jóvenes por ese mismo conocimiento, es una maravilla de persona y es digno de aplauso. Eso es lo que ella ha hecho. Ha tratado de democratizar los conocimientos de historia, eso es increíble. Entonces es una maravilla, eso es en últimas lo que hace un profesor, ¿no? Interesar y motivar a al mayor número de personas que pueda sobre el conocimiento, y eso es lo que hace ella, me parece muy bueno. La sacan de Caracol no sé los pormenores, pero sale de Caracol en un momento en el cual ya no es necesario un medio, no lo sé, no sé los pormenores, pero lo que sí sé es que ya no es necesario que a uno lo contrate una emisora o que a uno lo llame un periódico para montar un medio, como tú lo decías al comienzo. Entonces estoy seguro de que a donde Diana se vaya, se va a ir su audiencia con ella, y que ahorita hay 1000 canales tecnológicos facilísimos, todos gratuitos, a través de los cuales ella podrá satisfacer a su audiencia, como hasta ahora lo ha hecho. Yo no soy intelectual, pero he sabido que muchas personas intelectuales acusan a Diana de livianas y poco rigurosa con la historia. ¿Está de acuerdo con esa opinión? No, eso es pura solemnidad de académicos, que ellos sigan reuniéndose con el ceño fruncido entre ellos, y son los puros y los dueños absolutos de la verdad. Perfecto, que se queden ahí en sus cuartos, tranquilo, eso me parece bien. Pero me parece una maravilla que existan personas como Diana. Más que volverse youtuber, yo le recomendaría a ella que se meta en las plataformas pues de audio y de música, ¿no? En Deezer, en Spotify, en todo eso, y arme unos programas de audio que sigan siendo maravillosos, que uno los pueda poner siempre. Es que realmente los pone uno al horario que uno quiera y no se lo pone a uno Caracol, eso va a hacer toda la diferencia. ¿Los medios como los conocemos van a desaparecer? O sea, ¿todo va a terminar siendo una gran red virtual? Yo pensaría que sí, es decir, por lo menos algunos formatos de esos medios. Habrá medios que sean capaces de reinventarse y en los formatos pues que exige el mundo de hoy, y quizás que en algunos formatos pues en un reducto, ¿no? Reducidos. Yo creo que por ejemplo el impreso no va a desaparecer del todo tampoco y demás. Pero creo que hay que cada vez entender que uno debe concentrarse en el contenido, y que al final, pues, si uno tiene la capacidad de adaptar ese contenido a los formatos que surjan y que nazcan, no le va a ir mal. Entonces, en la medida en que uno, no sé, en mi caso, pues yo hago sátira, trato de hacerlo en una columna, trato de hacerla en videos, trato de hacerla en una presentación en el Teatro Nacional, trato incluso de hacerla a través de un videojuego. Esos son formatos, pero mi claridad es la sátira política. Entonces creo que eso es lo que hay que tratar de entender. Me trae a la memoria una situación para preguntar. Una líder de opinión colombiana, feminista radical, no quiero dar el nombre, no quiero, lo acusó en su momento de ser no crítico político, sino cínico político. Y dijo abiertamente que usted efectivamente es misógino. Esa es la opinión de ella. Yo tengo otras opiniones. Y cuestiona su recorrido profesional y dice que usted lo que hace es explotar la política para su beneficio, pero que realmente no hace una crítica profunda. ¿Qué le merece esa opinión? No, ninguna. Pues soy un hombre público, mi trabajo es público. Faltaba más pues que a todo el mundo le tenga que gustar mi trabajo. Lo hago tanto para quienes lo disfrutan como para quienes lo aborrecen. No puedo hacer nada, me parece muy respetable que piensen. ¿Y si es cínico? No, no creería que tan cínico, no. A ratos, pero no siempre. ¿Qué es preferible? ¿Zapatos de piel de cocodrilo o cocodrilos con zapatos? Cocodrilos con zapatos como los que uno ve en el Congreso. Nada,
Nada, yo muy feliz, se me acabó el tiempo, nunca alcanza el tiempo que Mujer y Sociedad. Gracias, Daniel. No, con mucho cariño, muchas gracias a ti. Estaba muy pendiente y con muchas ganas de venir aquí a tu programa. Nada, feliz. Sean putamente libres, Mujer y Sociedad, replanteen la masculinidad y sigan trabajando en ser mujeres en construcción. Chao, chao. Replantear esa publicidad, esa que